Sábado 1 de abril, 1:14 p.m. En estas horas del sábado quiero ayudar de alguna forma a disminuir los tiroteos que siguen sin parar en los Estados Unidos de América, y no tengo información si en otros lugares de América. Son mujeres que pertenecen al reino de Satán y quieren ser la imaginación de teocrático. Van por medio de tecnología convencional y destruyen el nombre de Dios en base al dolor de los tiroteos. Tengo que, como teólogo, comunicar a los que creyeron y los que siguen creyendo quién es Dios y a quién quieren destruir, cómo lastiman, cómo dañan, cómo destruyen estas especies contravencionales y satanas personificadas. Es un dolor muy, pero muy grande para la especie humana. A partir de aquel dolor es que hay que imaginar quién es Dios y si vale la pena seguir creyendo en Dios, que el propósito que tienen los tales extraterrestres es destruir a Dios. Intentaron derribar el cielo, no pudieron, y permanecen en la tierra destruyendo a vidas humanas. Les quitan la vida con fines de antropofagia y les quitan la vida para fines de robo y desgarramiento de los seres humanos. ¿Quién es Dios? ¿Por qué Dios está sobre ese dolor? ¿Por qué Dios está sobre cada dolor? ¿Por qué es posible defender a Dios como el gobernador de la tierra, al margen de los universos que han sido caídos por los visitantes hostiles que tenemos aquí en la tierra? Dios es, quiere decir, Dios existe y puede ser conocido. Estas dos afirmaciones forman el fundamento y la inspiración de toda religión verdadera. Todo aquel que cree que Dios no existe, aquellos que son ateos, sepan decirles de que no es posible creer de que Dios no existe. Primeramente lo vemos en la naturaleza y lo vemos en las Sagradas Escrituras, pero el poder que tiene la naturaleza no en destruir, sino en brindar un medio ambiente no simulatorio, sino un medio ambiente vivo para los seres vivos, es algo que nos dice que Dios existe y puede ser conocido, y es fundamento e inspiración de toda religión verdadera. La primera es una afirmación de fe y la segunda es una afirmación de experiencia. La fe, que ha sido por estas latitudes legalmente engañados, trastocados, invadidos con expertos de traición a la fe, es una fe diferente y debe ser una fe diferente en el futuro. Y ojalá que en el presente. Y a partir de ese nuevo paradigma neurológico es que la fe va a ir con la experiencia. Y la fe y la experiencia es lo que hace grandes a las personas. Como la existencia de Dios no está sujeta a demostración científica, tiene que ser un postulado de la fe. Y dado que Dios trasciende toda su creación, solo podemos conocerlo en la medida que Él se revela a sí mismo. Las ciencias científicas no necesitan demostrar de que Dios existe. Solamente basta acercarse a un árbol, sentir un aire puro, mirar el cielo infinito, contar la cantidad de pájaros vivos o gozar de
de la luz del sol, o sentir la piel de un bebé, es que inmediatamente podemos verificar de que Dios trasciende a la creación que ha creado, que es algo magnánimo, mucho más allá de lo que el ser humano pueda llegar a creerse como tal. La religión cristiana se distingue en que afirma que se puede conocer a Dios como un Dios personal solamente la revelación que de sí mismo hace en las Escrituras. No encontramos en otras Escrituras que no sean el Antiguo y el Nuevo Testamento mayor revelación acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia no fue escrita para probar que Dios existe, sino para revelarlo por medio de sus actos. Por ello, la revelación bíblica de Dios es de naturaleza progresiva y alcanza su plenitud en Jesucristo, su Hijo, la mayor revelación que tuvo el mundo, el planeta Tierra, posteriormente a la creación de Adán. Jesucristo, a la luz de su propia revelación en las Escrituras, es posible hacer varias afirmaciones fundamentales acerca de Dios. Primeramente, Dios existe por sí mismo, no depende del Hijo, no depende del Espíritu, no depende de los ángeles. El Padre depende de Él mismo, allí en el cielo, gobernando absolutamente todos los universos de los universos. No obstante, siente, comprende y sobre todas las cosas ama. O sea que es un ser que se abastece del amor, de la ternura, del cariño, de la sensibilidad, inclusive de la pasión. Y es allí donde la teología tiene un stop, donde ningún ser humano puede abastecerse de lo que el otro tiene. Lo que natura no da, Salamanca no presta. Eso es la naturaleza del Padre. El Padre espera pacientemente todos los días que sus criaturas se amen, se entiendan, se comprendan, se protejan, se cuiden, pero en ningún momento va a cruzar el universo para robar eso. ¿Por qué es que existen tiroteos? ¿Por qué es que se organizan para querer matar a Dios? Totalmente diferentes al Dios en el cual este continente vislumbra el carácter por medio de la naturaleza. Su creación depende de Él, pero Él es completamente independiente de la creación. Quiere decir que sin los hombres, como dijo Jesús teocráticamente, porque la tecnología ha podido llegar a poder tener los pensamientos libres de Jesús. Casi lo electrocutaron, pero ya llegan los pensamientos libres de Jesús. El hombre, y solamente el hombre, es el encargado del planeta Tierra. La creación toda es independiente del Padre, pero la creación no puede vivir sin el Padre, porque es una independencia que se le ha dado a los hombres. Y el hombre es que debe gobernar, pensando, entendiendo, siguiendo y obedeciendo a los designios del Padre, creador de este mundo y de los seres vivientes. No solo tiene vida, sino que sustenta la vida del universo. Cuando dice el universo, aquí este texto se está refiriendo al aire puro, a la respiración pura, no a los seres caídos que están en el universo, que han quedado en una situación muy difícil y que a veces van ayudando a los astronautas a solucionar eso que ha sucedido a lo largo de la historia. Y tiene en sí mismo la fuente de esa vida. Dios es totalmente independiente de todo entorno en el que se proponga hacerse conocer. Esta cualidad del ser de Dios probablemente se encuentra
encuentra expresión en su nombre personal, Yahvé, y su propia afirmación. En Éxodo 3:14, el Padre dijo: yo soy el que soy, es decir, yo soy el que tiene ser dentro de sí mismo. Nadie puede compararse al Padre. Por eso es que Él es el soberano de la creación del mundo. Esta percepción se insinúa en la visión que Isaías tuvo de Dios. Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con su cansancio. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice Isaías 40, 28 y 29. No obstante, fueron varias veces en la quinta, la sexta, donde el Padre, la teocracia, el Dios de los idiomas, porque el Padre domina todos los idiomas, fue que más de una vez vino a decir: estamos muy, pero muy cansados. Fueron miles y miles de guerras donde quisieron entrar al cielo y nunca podemos confiar en nadie. Estamos desgastados, estamos cansados. Su naturaleza, su existencia, su eternidad, los confines de la tierra permanecen firmes. No obstante, el Padre se cansa, el Padre se agota, el Padre desfallece a veces como un humano. Y es allí donde los hombres debemos en este mundo mantenernos padres, para que si en el curso natural las fuerzas van menguando, el Padre pueda recobrar fuerza de sentido de vida. Cuando la humanidad se ve tan golpeada, parecería que no valiera la pena salvarlos, es allí donde queda solo el Padre, reflexionando en toda la creación. No hay posibilidades de que los hombres desfallezcan, no hay posibilidades de duda, no hay posibilidades de volver a la infección con contravencionales, no hay posibilidades de concesión con el mal. Horas muy pero muy solemnes donde el Padre busca de manera perenne un apoyo sustancial en todas las líneas de la naturaleza y del mundo. En su naturaleza, porque Dios es naturaleza, es espíritu puro, lo que quiere decir en energía inteligente, no energía robable, no energía voluble, no energía ficticia, no energía manipulable, todo lo que han hecho lamentablemente asiáticos caldeos, persas, satánicos, extraterrestres, y lamentablemente cayó Corea del Norte y del Sur durante mucho tiempo. Robaban energía al Padre, llegaron hasta allí arriba con agua atómica del mundo y le robaban energía, inteligencia divinal. Y ahí encontramos un montón en Andrews que se creen divinidades, que se creen teólogos. El Padre es energía inteligente. A la mujer samaritana Cristo le hizo la siguiente revelación acerca de Dios como objeto de nuestra adoración. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, dice Juan, el capítulo 4 y el versículo 28. No es posible dar lugar a los a las conferencias de demonios, de espíritus, a los macumbas, a los falsos África, sino que Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad. La verdad y el espíritu son la naturaleza pura del Padre. No es posible ser mentiroso, no es posible defender la mentira, no es posible defender la evasión, no es posible defender la irresponsabilidad.
e inmediatamente buscar un espíritu de bebé para esconderse e intentar ser de la naturaleza del mundo. No es posible todas esas fórmulas. Han caducado todas esas fórmulas y hay facultativos que trabajan 24 horas para captar a esos presos que emulan no, sino que simulan, muy diferente emular, simulan ser la naturaleza humana y la naturaleza del Padre. ¿Cómo es su carácter? Es personal. No es un comunitario, no es un organizacional, no es un imperial, no es un continental, no es un... Dios es personal, quiere decir que su naturaleza es estar en el corazón del individuo, tenga o no tenga documento. Y queda en cada individuo aceptarlo como padre o no, defraudarlo o no, asumir la responsabilidad o no. Y cuando decimos esto afirmamos que Dios es racional, que tiene conciencia de sí mismo, que se autodetermina, que es un agente moral inteligente. Como mente suprema es el origen de toda la racionalidad del mundo, dado que las criaturas racionales creadas por Dios poseen carácter propio e independiente. Dios ha de poseer un carácter que es divino, tanto en su trascendencia como en su inmanencia. Está en el dolor de haberle fallado a una esposa, como está en la alegría de poder compartir con ella días y días y años. Está en la protección de aquel hombre que no quiere que se coman a sus hijos, pero también está en el llanto de un hombre que no llega a fin de mes y que ve que pierde a la esposa y que los hijos parecería que estarían comiendo suficiente, pero no comen suficiente. Dios es personal, es único en cada uno, pero el mundo es independiente. Él dejó a los hombres la gobernabilidad, Él dejó a los hombres los recursos, Él dejó a los hombres absolutamente todo para que el sistema pueda ser de su naturaleza y de su carácter. Como su voluntad, soberano. Esto significa que prepara sus propios planes y los lleva a cabo en su propio momento y a su propia manera. Estoy pidiendo todos los días, por favor, necesito un boleto, tengo que ir hasta Alaska. Fueron guerras que quieren tomar la tierra. Dependo de que haya algún ser racional. Dios no, Dios es soberano. Y Él prepara sus planes, lleva a cabo sus planes en su propio momento y a su propia manera, pero cuando no entiende el ser humano, habitante, los planes del Padre, inmediatamente se corre el riesgo no solamente de perder los sistemas, la tierra, la cabeza, las familias, las finanzas, sino que se corre el riesgo de que el Hijo solamente esté mucho más allá arriba, al lado del Padre, honrando la biología por tanta deslealtad. Su soberanía es simplemente una expresión de su inteligencia. Su poder y su sabiduría son supremos. Significa que la voluntad de Dios no es arbitraria, sino que actúa en completa armonía con su carácter. Es la expresión de su poder y su bondad, por lo que es la meta final de toda la existencia para la gloria divina. Hay que vivir en el mundo como si fuese que iríamos a vivir a las calles de oro del cielo. La meta de la existencia es que el cielo sea la tierra y que la tierra sea el cielo, y cada uno es independiente como el mundo. ¿Cómo es su subsistencia? ¿Cómo es la subsistencia del Padre? En su vida esencial Dios es una comunión. Esta es quizás la revelación más suprema de Dios que nos ofrecen las Escrituras, porque la vida
de Dios es eternamente y dentro de sí mismo una comunión amorosa de tres personas iguales y a la vez perfectamente distinguibles entre sí: el Padre, el Hijo y el Espíritu, y su relación con su creación moral. Dios extiende hacia ellos esa misma comunión que esencialmente es propia de sí mismo. No es posible hacer política de tres, no es posible prolongar Católicos Buenos Aires. La subsistencia del Padre Dios existe en el planeta Tierra porque permanece al lado de Jesús como un rey de la teocracia biológica, y a través de la adoración al Padre con los ángeles y la comunión con el Espíritu es que hacen una comunidad amorosa, y esa comunidad amorosa es la subsistencia de la voluntad, del carácter, de la naturaleza del Padre. Quiere extendernos. El Padre está siempre presto, nunca se rindió, siempre quiso y quiere extender la naturaleza amorosa, pero nada puede hacer. Cuando los hombres debemos cumplir requisitos específicos que tienen que ver con el cumplimiento de la protección de la tierra y sus sistemas. Baja a veces Jesús, seguro de que Pablo está dominando sus sistemas, pero entiende de que no hay reacción, de que los demonios, los extraterrestres, los políticos y los clubes siguen siendo secretarios de los bancos y lo único que imaginan es vivir como Wargel, como Hobbes. Nada puede hacer el Padre y la subsistencia de su carácter y su naturaleza si el hombre no toma la iniciativa de cumplir con indicios de su naturaleza. No podemos ser derrotados por los extraterrestres en nuestra propia casa, en nuestro propio continente, en nuestra propia naturaleza. No podemos darles lugar para que nos dominen en nuestras casas, en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Quizás se pueda inferir a la orden divina que expresa la voluntad deliberada de crear al hombre. Los tres seres amorosos infieren, los únicos que tienen autoridad, no los extraterrestres, los únicos que tienen autoridad para inferir, y lo encontramos en la Biblia cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que fue la expresión de la voluntad de Dios, no solamente de revelarse como comunión, sino también de abrir esa vida divina de comunión a las criaturas morales que hizo a su imagen y a las que dotó para que lo disfrutaran. Uno de los propósitos por los cuales hizo Dios seres amorosos es para que disfruten de la naturaleza y la naturaleza sea disfrutada por el amor de las criaturas. El Dios paterno es un Dios de paternidad creacional, es un Dios de paternidad generativa, es un Dios de paternidad adoptiva, es un Dios que está sobre la filiación. La secuencia natural es, por lo tanto, sí hijos, también herederos, dice Romanos el capítulo 8, el versículo 17. A partir de allí es que las leyes humanas no pueden aprobar ningún tipo de herencia de la tierra a quienes se encuentran apropiándose de la filiación. Es una prueba de pérdida de la casa propia, inclusive. Quien se opone a que los padres gobiernen a las hijas, a que las hijas se comuniquen con los padres. Las enseñanzas de Cristo sobre la paternidad de Dios claramente restringen la relación al pueblo creyente. En ningún caso vemos que considere que esta relación exista entre Dios
los que no creen. No solo nos da un indicio de la paternidad redentora de Dios para con todos los hombres, sino que les dice elocuentemente: vosotros sois vuestro padre del diablo, dice Juan 8:44. No es posible ser de los cavilosos, no es posible ser de los paternalistas, no es posible estar con políticos letales que practican el tiroteo para destruir la palabra de Dios y desgarran a la distancia porque tienen ausencia de vida y han caído en pecados imperdonables. Si bien la relación del Padre, que el Nuevo Testamento nos muestra aspectos más tiernos del carácter de Dios, su amor, su fidelidad, su vigilante cuidado, nos muestra nuestra responsabilidad de manifestar a Dios la reverencia, la confianza y la obediencia amorosa que los hijos deben manifestar hacia los padres. Cristo nos enseñó a orar no solamente a nuestro Padre, sino al Padre nuestro que está en los cielos, inculcando de esta manera reverencia y humildad. Por íntimo, rico y cálido que sea su amor, Dios sigue siendo el Dios majestuoso, imponente, asombroso. Todo lo que el hombre pueda llegar a ser para que el Padre no administre a sus hijas y a sus hijos, solamente dura meses, años, guerras, y aquel odio que algunos acumulan en el corazón porque manejan conceptos como: nosotros no tenemos hijas, tenemos hijos, y no nos interesa los padres que tienen hijas, porque tenemos hijos. No reflejan ni la naturaleza, ni el carácter, ni la esencia, ni la sustancia. Por eso es que se encuentran limitados por la libertad. Ojalá que cada hijo pueda reflejar el carácter del padre. Ojalá que cada padre en este continente pueda estar a la altura de la administración de la naturaleza. Y ojalá que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca se rindan de ser un Dios personal en cada uno que aquel así lo cree y lo desea.